Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en abundancia, que el Señor les bendiga grandemente. Hoy he traído un tema con la ayuda del Señor y quiero compartirlo con ustedes, pero requiere de mucha atención. Es un tema un poco difícil para comprenderlo, mas no imposible. Amén. Y este tema se llama la esposa del Cordero. Antes de comenzar a predicar, quiero pedirle que oremos. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tus misericordias, Señor. Sé tú obrando hoy en nosotros. Háblanos conforme a tu poder, háblanos conforme a tus misericordias. Padre, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego mi voluntad, mi voz, pidiéndote que seas tú hablándonos, dirigiéndonos, ayudándonos a comprender tu palabra, tu preciosa palabra, Señor. Sé tú obrando en el poder de la sangre de Cristo Jesús. Amén y amén. Brian. Dice Mateo capítulo 24, verso 36, desde el verso 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron lo que sucedía, lo que se les venía, el juicio que se les venía. No lo entendieron. No entendieron el mensaje, no entendieron la construcción del arca. Nunca en la tierra había llovido hasta allí. Dice la palabra de Dios en Génesis que la tierra se humedecía por un vapor que salía de la tierra. Y este mensaje que habla Noé, pues estaba hablando de cosas que nunca habían sucedido. En este caso, lluvia, diluvio en abundancia. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo? Sucederán cosas que nunca antes han sucedido. Amén. Porque la palabra del Señor dice que la tribulación de estos tiempos que vienen, jamás el hombre los ha vivido, como nunca antes ha existido. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, la advertencia que el Señor hace. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad, ¿cómo? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Apocalipsis capítulo 7 dice lo siguiente. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni soplase el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Aquí la palabra habla acerca de que en el final de los tiempos, en el tiempo de la gran tribulación,
Dios tomará 144,000 judíos nacidos en Israel, de sangre judía, de cada tribu de Israel, y ellos predicarán la palabra del Señor. Ellos predicarán el evangelio del Señor a toda lengua, a toda tribu y a toda nación, porque ellos no lo han hecho todavía. Israel todavía no ha predicado acerca de la salvación que hay en la sangre del Mesías. Amén. Dice la palabra aquí del Señor en el verso 7 que está la tribu de Leví, y esta tribu es la tribu del sacerdocio. Aquí no aparece la tribu de Dan, uno de los hijos de Jacob, porque esta tribu, dice la palabra de Dios, cuando Jacob bendice a sus hijos, que Dan estaría por juicio a Israel y estaría por juicio a las naciones. Pero la palabra de Dios nos habla de que juicio o juzgar es alguien que va a gobernar en ese entonces, en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, los 144,000 que aparecen aquí son judíos, totalmente judíos, de sangre judía, israelitas, que al conocer la palabra, al reconocer al Mashiach, al Mesías, como el Salvador, el que derramó su sangre y que por él se tiene entrada al reino de los cielos en un verdadero arrepentimiento, ellos son los que van a predicar el evangelio en el final de los tiempos, porque la palabra del Señor dice: y será predicado este evangelio a todas las naciones de la tierra. Pero por mucho tiempo se ha creído que es el pueblo de Dios, los gentiles, los que van a predicar el evangelio a todas las naciones. Pero resulta que Israel no ha predicado el evangelio, no ha predicado las buenas nuevas de salvación. Falta ese pueblo que lo predique. En Apocalipsis capítulo 14, y vamos a ver la comparación de estos 144,000 de aquí con los 144,000 del capítulo 14. ¿Quiénes son estos? Y dice, Padre, ayúdame. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Amén. Y el monte Sión es el lugar que Dios estableció para la adoración. Es el lugar cuando David conquista Jerusalén. Ese es el lugar establecido, ese es el lugar conquistado, ese es el lugar alto, elevado para la adoración al Señor. Pero aquí está hablando de Sión, la celestial. Aquí está hablando la Sión, la Jerusalén celestial. Y dice, después de esto, después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas. Cuando en la Biblia, en el Apocalipsis, se habla de aguas, se refiere a multitud de gentes, a mucha gente en el Apocalipsis. Y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cuando dice y sonido de un gran trueno, es que la multitud de gente estaban en una sola voz. Amén. Pero estos estaban haciendo algo. Estaban adorando al Señor. Estaban en adoración. Estaban aclamando al Señor. Y dice, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los 4 ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Amén. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Señor. Amén. Entonces, vemos que estos que aparecen aquí en el capítulo 14
son diferentes a los del capítulo 7. Y dice aquí la palabra que estaban en el monte Sión y que entraron estas personas, la multitud de gentes entró a ese lugar para adorar al Señor, para darle gloria, para darle honor al Señor. Este pasaje nos da claves. Este pasaje nos da claves para saber quiénes son estos 144,000. Se ha especulado mucho en muchas religiones quiénes son estos 144,000. Usted podrá decirme, bueno, ¿y esta prédica a qué viene hoy para mí? Esta predicación, ¿a mí qué? ¿A mí en qué tengo que preocuparme? ¿O qué tengo que aprender de ella? Dice la palabra de Dios que estas personas, estos 144,000 en el verso 3, fueron redimidos de la tierra, fueron sacados, rescatados de la tierra, o sea, del mundo. Amén. Como primer punto. Como segundo, dice la palabra de Dios en el verso 4 que estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Pero aquí la palabra vírgenes no se contaminaron con mujeres, aquí la palabra no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí la palabra mujeres no se refiere a el sexo femenino o al género femenino, sino que se refiere a que ellos no contaminaron sus vidas, no contaminaron su alma, sino que se guardaron para el Señor. En el griego se usa la palabra mujeres para referirse sí directamente al género femenino, a la mujer, pero en el hebreo isha se usa a cualquiera persona sí del sexo femenino, pero también puede usarse en un término figurativo, y eso uno lo ve en el Antiguo Testamento. Se usaba de forma peyorativa o burlona para aquellos hombres valientes de las naciones vecinas de los israelitas, los cuales eran tomados prisioneros, y el más valiente de esas naciones era como una mujer, o sea, era débil, ¿sí? O sea, para ellos el haberlo capturado era un sinónimo de burla, de rechazo, porque no pudo defenderse, porque no pudo escapar, porque fue tomado prisionero. Entonces era tratado con desprecio, se burlaban de ellos, se les tenía poco respeto. Amén. Entonces esa palabra mujer se usa aquí para darnos a entender de que no contaminaron su alma con las cosas de la carne, con las cosas del mundo. Amén. A eso se refiere. Entonces dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, o sea, se guardaron para Dios. Estos son, el otro punto clave es este. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. Y ese es uno de los mandatos del Señor cuando una persona se casa, ¿no? Que es la mujer la que debe ir acompañando al esposo, ¿cierto? Por lo menos así lo hacía Sara, ¿cierto? Se sometía a lo que su esposo Abraham decía y lo llamaba Señor, o sea, esa palabra Señor es admiración, respeto, ¿cierto? Pero la palabra de Dios también nos habla de que en muchos casos el hombre sigue por un camino y la mujer sigue por otro, lo que nos habla Pablo en muchas situaciones de la iglesia de los Corintios. Y según la Biblia, según Proverbios, esa mujer no le sirve a ese hombre. Aquella mujer que no sigue al varón y el varón sujetado al Mesías, esa mujer no le sigue, esa mujer no le sirve. Amén. Entonces, aquí el ejemplo está que dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres, o sea, redimido del mundo, como primicias para Dios y para el Cordero. Y luego dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí está hablando de sí mismo, de que fueron personas que no se engañaron a sí mismos, que escudriñaron, que vieron y compararon sus vidas con las Escrituras y vieron que habían cosas que corregirse. Usted puede muchas veces caminar hacia algo y estar engañado, ¿cierto?
o no. Amén. Usted puede irse con el hombre casado y usted saber que hay un engaño ahí, ¿cierto? Pero no lo acepta. Pero su caminar o el caminar de esa persona es como de engaño. El que hace maldad, el que roba, el que asesina, él cree que está haciendo lo bueno, pero su caminar ¿cómo es? Engañoso. Amén. Entonces dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Señor. O sea, no se engañaron a sí mismos, sino que fueron a la palabra y como hacía David, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos habla de que estos que están aquí, primero, ¿qué sucedió con estos? Fueron rescatados del mundo. Amén. Se puede escribirlo ahí, los que les gusta apuntar, como primer punto, para ir descubriendo quiénes son estos que están ahí. Fueron rescatados del mundo, como primer punto. Segundo, siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Tercero, no se han contaminado con mujeres, porque son vírgenes. O sea, en el hebreo es betulá, son vírgenes. Betulá, guardarse de todo, separados para alguien, ¿cierto? Y el último punto es que no hablaban, no salía de sus bocas, no fue hallada mentira en ellos, pues son sin mancha delante del trono del Señor. Amén. Efesios capítulo 1 nos habla de cuál es ese sello. Efesios capítulo 1. Efesios 1, en el verso 13, nos dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el sello que Dios pone. Amén. Porque mucha gente hoy está con temores acerca de la marca de la bestia. ¿Se acuerdan? ¿Tienen escuchado que la vacuna, que la inyección es algo cierto? Pero cuando ese hombre venga, el antimesías, él va a hacer que todos los que le aman manifiesten su amor a él, su adoración. Los que dicen que le adoran. ¿Por qué le adoran? Porque él viene a hacer grandes señales y prodigios que engañarán a muchos. Va a hacer grandes señales y prodigios que van a engañar a los despistados, a los que no se preparan, a los que buscan al Señor por las señales y los milagros. Cuando el Señor ha dicho y nos advierte en Mateo 25, Mateo 24, que vendrán falsos Mesías, vendrán falsos Cristos y a muchos engañarán. Y este hombre hará grandes y señales y prodigios hasta llegar al punto de engañar, si fuere posible. ¿Por qué no es posible? ¿Porque son cristianos? No. Es más, muchos cristianos van a estar allí. Ahí dice, si fuere posible, ¿a quiénes? A los que se preparan, a los que escudriñan la palabra, a los que no se dejan engañar. Amén. A los que escudriñan si lo que está sucediendo para ese tiempo es verdadero o es falso. Ese hombre será herido con una herida mortal y él será sano de esa herida mortal. Entonces muchos lo van a seguir por las grandes señales y milagros que este hombre hará. Entonces, muchos que le aman voluntariamente se dejarán marcar. Pondrán su sello, su marca ¿en dónde? En la mano o en la frente, o sea, ceden. Pero también en ese tiempo de la gran tribulación querrán obligar a muchos a que se pongan la marca de la bestia, que se la pongan o en la mano o en la frente. Amén. Pero como estos tienen el sello de Dios, ¿qué van a hacer? No se van a dejar marcar. ¿Por qué? Porque están sellados con el sello del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tienen que hacer esas personas? Entregar su vida. O sea, serán eliminados, les cortarán su cabeza, dice la palabra, ¿no? Que serán ejecutados. Entonces, Efesios 1 nos habla claramente y nos dice que habiendo creído en Él, pero ¿cómo creímos en Él? Allí lo dice, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad. O sea que no basta decir yo creo, sino que hay que escudriñar las Escrituras para poder que creas a lo que Él dice. Amén. El evangelio de nuestra salvación, de vuestra salvación, habiendo creído en Él. ¿Por qué creímos en Él? Por la palabra, por las obras de Él. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, estos son los que no se contaminaron con mujeres, son vírgenes, se guardaron, son betulá. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Elohim y para el Cordero. Y a estos no se les halló mentira en sus bocas. Por esa causa son sin mancha delante de Dios. Amén. Entonces, aquí está hablando de quién. ¿Quiénes son estos? Estos son ¿quiénes? Vamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, la Biblia misma se habla, se aclara. Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿Cómo eran los hombres de Apocalipsis de los 144,000? Eran vírgenes, porque no se habían contaminado con mujeres, ¿cierto? Pero aquí el Señor nos va diciendo quiénes son estos. En Mateo 25. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pero, ¿de qué manera no tomaron aceite? Luego dice, verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ¿Qué está diciendo? Que tomaron aceite extra, ¿no? O sea, tenían sus lámparas, las llenaron de aceite y tenían otra vasija llena de aceite. Amén. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Habla del mundo. Cuando el Señor vaya a venir, ¿el mundo cómo va a estar? En tinieblas espirituales. Va a haber mucha prosperidad, porque la palabra de Dios lo leímos en Mateo 24, que será como en los días de Noé. O sea, la gente compraba, vendía, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que habrá una prosperidad financiera, se casaban, se daban en casamiento. ¿Cómo está el mundo ahora? Más o menos así, ¿o no? Para los comerciantes, pueden construir sus torres, no les duele nada, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser los más afectados? Los empleados, pero los empresarios no tienen temor de nada, van hacia adelante. Amén. Así lo dice. Compraban, vendían, pero usted está ¿en dónde? Usted tiene que estar aferrado a la mano del Señor. A pesar, así el mundo se conmueva, usted está firme en el Señor, fortalecido en el Señor. Amén. Entonces dice la palabra, verso 3, y las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite extra, no tomaron de más. Se conformaron con lo que tenían. No podían sacar para llenar sus lámparas. Amén. En el verso 6 dice, y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche, oscuridad del mundo en relación con el Señor. Pero también está hablando de 10 mujeres, de 10 vírgenes. Y 10 significa completo. 10 significa completo. Pero de ese grupo completo hay una división. Se parten en dos. Las prudentes y las imprudentes. Las que se guardan para Dios, las que quieren ser llenadas del Espíritu de Dios y las que, conociendo al Señor, confían en sí mismas, no se guardan para el Señor, no tienen fidelidad con el Señor. Y eso era lo que le pasó a María, la esposa de José, a Miriam. El Señor vino y le habló a Miriam, en el hebreo, ¿no? Le habló a ella acerca de lo que Dios iba a hacer con ella. Y ella dijo, pues estoy dispuesta a hacer lo que tú quieras, lo que tú ordenes. He aquí la esclava tuya, la esclava del Señor. Y a José le dijo, no temas tomar a María como tu mujer. O sea, ella no te ha sido infiel. Acéptala, porque lo que yo he puesto en ella es mío, es de mi espíritu. Entonces, María, ¿qué hace? Se guarda para el Señor y se guarda para José, porque es la novia del esposo. Muy diferente a hoy, ¿no? Las novias de hoy, ¿cómo son? ¡Ay! ¿Cierto? Sinvergüenzas. La virginidad llega allá, pero quién sabe en dónde. En muchos, no en todas, ¿no? Pero aquí está hablando de
es que éstas se guardaron para el Señor. Amén. Se guardaron para el esposo. Entonces todas se durmieron porque la presión del mundo es muy fuerte. La aflicción que produce el mundo es muy fuerte, tanto que llegan a adormecerse. Pero como están llenas del Espíritu, como decía David, que aún en su lecho, en su descanso, él meditaba en el Señor. Él meditaba en la situación que tenía en derredor. ¿Por qué lo podía hacer? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios. No sé si me logra entender. Cuando una persona está llena del Espíritu de Dios y tiene el Espíritu de Dios, esa persona aún en la noche, en el descanso, está meditando en el Señor. ¿El problema cuál es? Que no siempre está en esa condición. Pero a usted le ha pasado, ¿sí o no? Amén. Entonces luego dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. O sea, lo que habíamos llenado en nuestras lámparas no alcanza para recibir al esposo. Y eso va a ser una situación antes de que el Señor venga. Que muchos solamente han llenado sus lámparas, pero no toman consigo unción, aceite de más, para llegar al tiempo en el que el Señor viene. Entonces dice verso 9, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras. O sea, ellas ya tenían lo que les quedaba en las lámparas, habían sacado del extra y lo habían vertido en sus lámparas, solo tenían el aceite en sus lámparas. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. O sea, el Señor dice en un pasaje bíblico, no recuerdo si es en Ezequiel o en Jeremías, dice, hay una invitación del Señor que dice, venid, comprad sin dinero. ¿Sí lo ha escuchado? ¿Sí lo ha leído? Isaías, gracias hermana, Isaías 55. Venid, comprad sin dinero. ¿Qué cosas? Oro, ¿cierto? Nos habla de que podemos hacerlo en el Señor. O sea, hay una libertad para tener una relación con el Señor, para mantenernos llenos del Espíritu. Ahora, dice, verso 11, verso 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. O sea, mientras ellas fueron a abastecerse, no pudieron llenarse, no pudieron comprar. No era el tiempo, está diciendo, no es el tiempo. Cuando el Señor venga, ya no hay tiempo del arrepentimiento. Cuando Él aparece, ya no hay tiempo. Ya el tiempo se acabó. Cuando Él venga, cuando Él aparezca, el tiempo del gobierno del hombre termina ahí. No hay tiempo. Ya se acaba la oportunidad, la misericordia, el arrepentimiento, ya no hay. Porque ya apareció. Había que creerle en arrepentimiento sin verlo. Pero cuando Él aparece, ya no hay oportunidad. Entonces dice que mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con Él. No está diciendo la iglesia, sino ¿quiénes? Las que de ese grupo completo de 10 vírgenes, llámelo ahora sí iglesia, pero las de ese grupo, las que estaban preparadas, fueron las que entraron. No es la iglesia toda. Es más, la palabra iglesia viene del griego, eclesía, que quiere decir reunión de cualquier cosa. O sea, reunión, aglomeración de personas. No dice que sean santos, pero la palabra para, llamémoslo iglesia, pero en el hebreo es kehila, que quiere decir congregación, la reunión. ¿Pero de quiénes? ¿De cualquiera? No, de los que adoran al Señor. Son significados muy parecidos, pero con notaciones más visibles, más claras que otras. Entonces dice la palabra de Dios en el verso 10 que estas estaban preparadas, y al estar preparadas entraron con Él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondió diciendo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Pero usted sí conoce, y aquí hemos enseñado los tiempos, las fiestas, cuando se celebran, que hay unas fiestas establecidas por Dios que nos dan luz para saber que en ese tiempo el Señor puede venir, que es lo que la palabra de Dios
que es donde el mismo Señor celebraba esas fiestas. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas que se daban en ciertos tiempos, octubre, septiembre, no por allá en diciembre, que fiesta de tabernáculos en diciembre, eso es una herejía, eso no es cierto. Se daban en ese tiempo. Entonces, en ese tiempo, ellos celebraban al Señor, se alegraban, se reunían, estaba la congregación y daban gracias a Dios, pero las cosas que ellos hacían en esas fiestas les hablaba de que alguien habría de venir y los salvaría, que les daría vida eterna. Si usted muriera hoy, ¿para dónde se va? Al cielo, amén. Iría al reino eterno del Señor, amén. Entonces, ¿para dónde se iría o para dónde nos iríamos? Ahora, en la palabra del Señor, usted tiene que estar seguro de que usted es salvo por la sangre ¿de quién? Del Señor, de Cristo, de Jesús, de Yeshua. Pero como usted ya sabe que es salvo, que el Señor le ha dado salvación, entonces usted cómo debe de caminar o cómo debemos de caminar en el mundo, de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. No es una mera creencia mental, sino que es un caminar diario con el Señor. Amén. Entonces, estas vírgenes de aquí, de Mateo 25, estaban preparadas y entraron con él a las bodas y se cierra la puerta. Y el Señor dice que el reino de él es semejante a un grupo completo que tiene, pero que aunque está completo, no todas tienen las mismas virtudes o características para seguirlo a él. Las prudentes tomaron en sus vasijas juntamente con sus lámparas, tomaron aceite extra. Las prudentes tienen la lámpara encendida. ¿Por qué la tienen encendida? Porque estas están llenas, totalmente llenas. Sus lámparas están totalmente llenas. Tan llenas están que pueden hacerse ver del Señor. Hay una diferencia entre una linterna, no habla de linterna, sino que habla de lámpara, porque la lámpara es algo tenue, pero que aunque tiene una luz tenue, alumbra en derredor. La linterna apunta hacia un lugar fijo. Estas tenían sus lámparas encendidas y podían, a través de esa luz, de ese mundo en tinieblas, el Señor podía verlas, según Mateo 25, podía reconocerlas en Mateo 25. Pero así será cuando el Señor venga. Nuestra vida debe de estar llena del Espíritu de Dios, buscándolo diariamente. ¿Cómo lo busco? ¿Cómo debe de ser buscado? Lo leímos en Efesios, capítulo 1. Por la palabra. La palabra. Usted toma todos los días un tiempo para leer la palabra. Así no la entienda, el Señor le dará el entendimiento en el momento preciso. Cuando alguien está estudiando en un colegio, en una universidad, muchas veces lo que escribe, sus apuntes, él solamente escribe, así no entienda. Pero cuando él va al estudio, a la meditación de lo que escribió, ahora sí va poco a poco entendiendo. Se prepara para el examen, ¿sí o no? Entonces el Señor nos habla de lo mismo, que estas mujeres estaban llenas de aceite, llenas del Espíritu de Dios, caminaban con el Señor, porque dice, como leíamos ahora, Apocalipsis 14, comparémoslo con lo que leímos ahora nuevamente. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, verso 3, que fueron redimidos de entre los de la tierra, como las 5 vírgenes prudentes. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. O sea, no permitieron que las tinieblas los desanimaran, se apartaran. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Y qué dice Mateo capítulo 25? Y las que estaban preparadas, verso 10, entraron con él a las bodas, o sea, lo siguieron, y fue cerrada la puerta. Amén. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono del Señor. ¿Qué le dijeron las prudentes a las insensatas? Para que no nos falte a nosotras, ni a vosotras, vayan y compren. No hubo mentira en ellas. Vayan, consigan, pues son sin mancha delante del trono del Señor. Entonces, las otras no estaban preparadas, clamaban por aceite. Entonces,
Entonces las imprudentes dicen: denos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero estas sabían algo. ¿Qué sabían? El grupo que sabía, ¿cómo? Que venía el Señor. Y eso nos habla de este tiempo, que mucha gente, muchos cristianos, muchos creyentes, muchos hijos de Dios saben que el Señor está cerca, pero hay unos que van a ser prudentes y Dios nos llama a la prudencia, a buscarlo. Pero hay otros que ni creen que el Señor va a venir pronto y caminan como quieren caminar, andan de un lugar para allá, no son estables en ningún lugar, no pueden dar fruto, no lo darán. Entonces el Señor está diciendo que estas mujeres, que estas vírgenes sabían que el esposo venía, pero eran infieles. Esas 5 vírgenes imprudentes eran infieles. Pero llegará un momento, porque el Señor dice en Apocalipsis capítulo 14 algo que me llama la atención, y dice que estas vírgenes prudentes son también, o estos 144,000, aquí no está hablando de que sea 144,000 personas las que se van a salvar. Eso no es así. El capítulo 14 no está diciendo eso, ¿sí? No se desanime. Aquí está diciendo algo figurativo por lo que leímos ahora, y ya se los voy a decir qué es. Pero aquí está diciendo que estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Hay una fiesta que se celebra allí. Cuando el Señor muere, hay una fiesta que se llama la fiesta de Pascua. Cuando Él resucita, ¿se acuerda? Mateo capítulo 27, verso 52, dice la palabra de Dios que muchos cuerpos resucitaron. Veámoslo. Mateo 27. Estos son primicias. Pero estos son primicias. ¿Quiénes son estos? Los que murieron antes de que el Señor viniera. A estos son los que el Señor, a los que Juan el Bautista llama amigos del Señor, amigos del esposo. Estos son los que Juan el Bautista en Juan capítulo 3 les dice que estos son, que ellos de Juan hacia atrás son amigos del esposo. Mateo 27, verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. O sea que no fue el hombre el que lo abrió, sino que fue Dios. Desde el cielo a la tierra abre la puerta, abre el camino para que el hombre pueda entrar al arrepentimiento y a la vida eterna. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, porque el lugar donde él estaba no fue en la tierra, sino que fue en un monte rocoso donde fue crucificado. ¿Por qué? Pues porque la sangre de él es para salvación, es para vida eterna. La sangre de Abel tocó la tierra, y la sangre de Abel, al tocar la tierra, dice el Señor a Caín: la sangre de tu hermano clama venganza, mas la sangre del cordero es para redención y vida eterna. Amén. Por lo que habla Jeremías, el arca del pacto estaba debajo de esas rocas, en una cueva. Se abre, tiembla la tierra, se abre la tierra, y la sangre filtra por el madero, filtra hasta tocar la tapa del arca del pacto. Y al tocar la sangre, el arca del pacto está hablando de redención. El Señor le decía a Moisés: cuando hagan el sacrificio, pongan la sangre en la tapa del arca, pero no toquéis una parte de la tapa del propiciatorio, no lo toquéis. Solamente la sangre del cordero, del animal, tocará la mitad, y la otra fue reservada para este sacrificio del cordero de Jesucristo, de Yahshua, para que su sangre tocara el propiciatorio del arca del pacto. Amén. Eso tienen que escudriñarlo, investigarlo. Eso lo habla libros como Macabeos, donde Jeremías esconde el arca del pacto. Hay Biblias que traen esos libros, Macabeos 1, Macabeos 2, ¿cierto? Pero son libros históricos que nos hablan de esos secretos que están ahí. Sigamos leyendo. Y se abrieron los sepulcros, verso 52, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. O sea, el Señor habla que los que mueren en Él no mueren, sino que duermen. Pero dice, se levantaron. O sea, sí se descomponen en la tierra, pero el dormir es que esperan la resurrección en Yahshua, en Jesucristo el Señor. Y saliendo de los sepulcros, ¿después de qué? De la resurrección. No está diciendo cuando el Señor fue crucificado.
sino después de que Él resucita, dice que los cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección. O sea, el Señor es crucificado, tiembla la tierra, se abre la tierra, pero también se abren los sepulcros y esperan allí hasta que el Señor resucita. Y cuando Él resucita, porque Él es la primera resurrección, salen estos que suben a Jerusalén, pero no a quedarse a Jerusalén, sino que son testimonio de que hay resurrección. Ellos suben como primicias para el Señor. Amén. Entonces dice, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Pero no es como algunos predican que se quedaron en Jerusalén. No, ellos suben como primicias al Señor. Cuando una de las mujeres está en el sepulcro, lo va a tocar y el Señor le dice: no me toques, porque no he subido a mi Padre, no me he presentado ante el Padre. ¿A qué? A subir las primicias, este manojo de personas resucitadas. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Amén. Esto para mostrar el ejemplo de Apocalipsis 14, que estos van a ser primicias. ¿Pero quiénes? No los que acabamos de leer en Mateo capítulo 27, sino en el tiempo en el cual el Señor venga como ladrón en la noche. Amén. Y a nosotros nos advierte y nos dice que nos preparemos, que estemos preparados. Qué escándalo con esos hombres allá trabajando. Entonces, dice la palabra de Dios que estos 144,000, dice que estos 144,000 son personas que se guardaron para Dios, eran personas que fueron rescatados del mundo, que siguen al Cordero por donde Él quiera que va, no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes, guardados para el Señor. No hablan mentiras, en sus bocas no fue hallada mentiras. Pero cuando uno lo mira en Mateo capítulo 25, está hablando de 5 vírgenes prudentes que llenaron sus lámparas, que llenaron sus vasijas, que llevaban vasijas extra, y nos está hablando de que esos 144,000 son personas que tienen una vida llena del Espíritu de Dios. Eso significa 144,000 de Apocalipsis 14. Personas que en los últimos tiempos van a estar preparadas. Que el Señor nos exhorta a nosotros a tener una vida llena del Espíritu de Dios, por más que el mundo quiera cambiar, por más que vengan cambios en el mundo, seguimos confiando en el Señor, pero seguimos siendo transformados por la palabra. Amén. Entonces, son personas con una vida llena del Espíritu del Señor. Amén. Para ir terminando, en Apocalipsis 20, verso 4. Ahora vamos a mirar las otras 5 vírgenes, las imprudentes. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Perdón, Marcela, Apocalipsis 20, verso 4. Estas son las vírgenes imprudentes, estas que están aquí. O sea, estas no subieron en el tiempo que les correspondía, sino que se quedaron. Apocalipsis 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. O sea, que estas tuvieron que ser mártires, pasar por el martirio. O sea, tuvieron que demostrarle al Señor que lo amaban, que le iban a ser fieles, que no se iban que iban a vencer, pero en el tiempo de la gran tribulación. Amén. O sea, estas 5 vírgenes imprudentes vencen hasta el punto de no adorar la imagen de la bestia, no dejarse marcar y ser decapitadas. Amén. Y es porque aquí, en el tiempo de la gran tribulación, ellas entienden el asunto, o sea, entienden que se quedaron porque no fueron fieles al Señor. Y estas 5 vírgenes imprudentes
está hablando de este tiempo, que cualquiera de los que dicen llamarse la iglesia de Cristo, la iglesia que espera la venida del Señor y que nos vamos, están engañados, porque la palabra de Dios nos dice que la iglesia toda, que yo voy a la cantina y me tomo mi cerveza, que me encanta ver pornografía, que me encanta la masturbación, que me encanta la droga, el robo, la trampa, el chanchullo, y que van a la iglesia y que recibieron al Señor como su Salvador y que no caminan conforme a su palabra, están creyendo que ellos van a subir al cielo en el tiempo del rapto, cuando la Biblia no está hablando de eso. La palabra de Dios está diciendo que hay un grupo completo de personas que conocen al Señor, pero que hay prudencia e imprudencia, caminando llenas, toda una vida llena del Espíritu de Dios, como estos 144,000 de Apocalipsis 14, o como las 5 imprudentes de Mateo 25. Nosotros somos los que escogemos, nosotros somos los que decidimos qué seguir. Estas vencen hasta ese punto de no adorar en el tiempo de la gran tribulación, de no adorar la bestia, de no dejarse marcar y de entregar su vida hasta el punto de ser mártires. Porque ahora entienden, pero ahora que entienden y son ejecutadas, ahora suben al cielo, ahora sí suben porque son vencedoras, ahora sí han vencido, ahora sí pudieron vencer y demuestran que estas también hacen parte de la novia del Mesías. O sea, estas que se quedaron también hacen parte de la novia del Mesías. Estas 5 imprudentes, estas 5 vírgenes imprudentes de Mateo 25, también hacen parte de la novia del Mesías, de la esposa del Cordero, pero ahora sí suben, porque le demostraron al Señor en el tiempo de la gran tribulación que iban a ser fieles. La oportunidad de subir es ahora, caminando con una vida llena del Espíritu de Dios. Y ese es el mensaje que Dios le da a las congregaciones, a las quejilá, a los que se reúnen, no andan siendo engañados, sino a los que se reúnen para escuchar las palabras del Señor. Amén. En Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí ya vamos a ver los del Apocalipsis 7, los 144,000 de Apocalipsis 7. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia. Pero aquí, donde habla de que se predica el evangelio eterno, este evangelio son las buenas nuevas de salvación, pero lo predican los 144,000 de Apocalipsis 7. Amén. Pero en Mateo capítulo 24 verso 14, así es Satanás, pone a la gente a trabajar con rigor un domingo y ganan poco, se esfuerzan y trabajan y eso, pero no ganan nada, y lo que se gana se les va rapidito, pero son felices cuando es el tiempo de buscar al Señor, ¿no? ¿Sabía que mientras usted está aquí buscando al Señor, Dios le permite a usted esto, poder conocer a través de su palabra, a través de la reunión, de congregarse? Pero hay gente que mientras usted está aquí escuchando la palabra, están así, con ese rigor, porque no se quieren acercar al Señor. Mateo 24, verso 14, lo voy a leer desde el verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar, no hay que desanimarse, porque el Señor está diciendo que las tinieblas, antes de que Él venga, vendrán. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, pero no es por los cristianos. Hombre, si el cristiano de hoy es el que menos predica el evangelio, no es por ellos, eso no lo crea nunca. Son los que menos predican, son los más tímidos, son los que si los insultan o se burlan, se sienten aludidos, porque no entienden la palabra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ahora termino diciendo esto.
El resultado de la predicación de estos 144,000 de Apocalipsis 7 está en el verso 9. Apocalipsis 7, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Así como cuando el Señor entró por la Jerusalén, le decían: sálvanos, sálvanos, Hosana, Hosana al Hijo de David. Pero está hablando de que hay otra fiesta de salvación, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Por causa de la predicación de los 144,000 en el tiempo de la gran tribulación, muchos van a ser salvos. Estos no son ejecutados, estos son diferentes de los decapitados, porque no toda la gente va a ser decapitada. Muchos morirán de muerte natural, muchos por las guerras, por todo lo que se viene, pero han recibido la salvación del Mesías. Amén. Creo que hay mucho más por decir, grandes cosas por decir, pero dejémoslo hasta allí. Amén. Recuerde que la palabra nos exhorta, según esta enseñanza, a tener, así como es la esposa del Cordero, los 144,000, las 5 vírgenes prudentes, a tener una vida llena del Espíritu del Señor. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por toda la bulla que nos hicieron hoy, porque a pesar de todo esto, Señor, pues puede dar tu palabra, Señor. Gracias por tus misericordias, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú eres bueno y nos permites conocerte más a través de esta tu palabra. Que podamos tener una vida llena de tu Espíritu, conforme a tu palabra, conforme a lo que está escrito. Tú vienes por los que te esperan, por los que perseveran en ti. Tú vienes por los que se preparan. Tú no vienes por toda la iglesia. Tu palabra nos ha explicado todo, de que tú vienes es por los que te esperan. Pero tenemos la sangre, la salvación a través de tu sangre poderosa. Hoy recibimos tu sangre. Hoy somos salvos porque ponemos nuestra vida en tus manos. Dígale al Señor: Padre, hoy entrego mi vida, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Padre, perdona mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús, límpiame, purifícame. Padre, escribe mi nombre nuevamente en el libro de la vida. Padre, reconozco que la sangre tuya fue derramada en el madero de ejecución y que fue derramada por mí, para que tú, Señor, me permitieras entrar al reino de la vida eterna, en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, renuncio a toda obra de Satanás, a todo desánimo, a toda pereza espiritual, a toda oscuridad de las tinieblas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy pongo mi vida en tus manos y te doy gracias por la vida eterna que he recibido de ti, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tus misericordias, en el nombre de Jesús. Padre, oro por las ofrendas, oro por los diezmos. De lo recibido te damos con alegría, con gozo, sabiendo que eres tú el que estableces estos actos, para que tu palabra siga, Señor, y llegue a muchas personas. Gracias por el entendimiento que tú nos das hoy, por la explicación de tu palabra hoy para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos.